Las relaciones jurídico-sociales solo se dan entre las personas y las personas. Punto. Bueno. ¿Cómo resolvieron esto los romanos? Dijeron, si alguien tiene el derecho más amplio, que es el de propiedad, todo el mundo debe abstenerse de perturbar ese derecho. Eso es lo que se dice, que el titular, o la característica fundamental de los derechos reales, que el titular de los derechos reales tiene oponibilidad erga omnes, en contra de todo el mundo. Eso quiere decir oponibilidad oponible erga todos los hombres. Si yo tengo derecho de propiedad y sus facultades, que vamos a verlas a continuación, puedo oponer esos derechos, puedo defender esos derechos en contra de cualquier persona del mundo que quiera perturbar esos derechos. Y ahí se resolvió el problema. El derecho real entonces se basa en una relación jurídico abstracta, en la cual una persona tiene el derecho de defender y proteger sus derechos respecto de sus bienes en contra de todo el mundo, y todo el mundo a su vez tiene la obligación de no perturbar en ninguna forma, ni violentar en ninguna forma esos derechos de las personas con respecto a sus bienes. ¿Sí, compañero? ¿Me están escuchando bien? Miren que en la primera hora tuve problemas en la tarde, que no se oía bien. Por favor, ruego que me señale. Sí, se le escucha bien, licenciado. Se le escucha, licenciado. Entonces, ¿vieron cómo se resolvió el problema de una forma abstracta, en la cual el mundo tiene que abstenerse de perturbar ese derecho? Si el derecho de propiedad es el derecho más amplio de las personas respecto a sus... Juan Carlos, perdón, no le vi la mano, disculpe. Ese sería el derecho a la propiedad privada, ¿no, Nick? El derecho a la propiedad es el derecho más amplio de las personas con respecto a sus bienes. ¿Cuáles son esos elementos, compañeros, básicos que determinan la propiedad de una persona sobre un bien? Ojo que una persona, cuando llega a tener estos 4 elementos, tiene algo que se llama nuda propiedad, así como en mano. Si yo tengo todos esos elementos que voy a decir, tengo nuda propiedad, la propiedad absoluta. ¿Cuáles son esos elementos? El uso, en latín uti, frui, disfrute, avere, disposición, posidere, posesión. Tengo uti, frui, avere, posidere, no da propiedad sobre un bien. Vamos a ver los elementos y cómo se pueden fragmentar y cómo se pueden dar caso a caso, y una persona puede tener algo y no tener la propiedad de algunos de esos elementos. Luis Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Solo me quedó pendiente de anotar uno. Mencionó uso, disfrute, disposición y posesión. No sé cuál sería el quinto elemento. No, es el cuarto, sí, el 4. Ah, 4 dijo. Entonces lo escuché mal, gracias. Como aquel chiste, ¿verdad? Que llegó aquel a la tienda y pidió, dijo, deme 5 aguas, le dijo. Ahí solo dicen 3 doble litros y 2 de botella. A ver, Eric. Licenciado, no... Bueno, frui, ¿qué significa? Vamos. Uti, uso. Frui, disfrute. Avere, disposición. Posidere, posesión. Gracias. Posidere con 2 S. Bueno. ¿Qué es el uso? Es la facultad que tengo yo como propietario, o la facultad que tengo yo de utilizar un bien. El ejemplo más claro, compañeros, que yo he encontrado en estos días es el de los Uber. Ustedes saben que los Uber muchas veces no son, la mayoría de veces no son los propietarios de los vehículos, sino que se los dan para que los usen y cobran una cantidad, ¿sí? Como que se los rentan. Ese es derecho de uso. Esa persona tiene un derecho que no es de la propiedad, pero si fuera el dueño del vehículo, obviamente también tiene el uso.
¿Se dan cuenta cómo puede haber una persona que pueda tener parte de los derechos y no tenerlo todo? Sí, Freddy. Leí que eso de la nueva propiedad, bueno, yo he leído bastante en el trabajo y estaba viendo cuando dejan testamentos que dicen que, pongámosle que a su hija le dejan tal terreno, pero nueva propiedad, pero el usufructo se lo dejan a otra persona, porque esa persona va a ser la que va a gustar de eso, pero no es suyo. Vamos tranquilos. Vamos a lo siguiente. Ahí voy a responder su duda. En la siguiente facultad, quedamos claros con el uso, ¿verdad? Si yo tengo un vehículo, soy propietario de un vehículo, puedo usarlo. Luis Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, Rick. Buenas tardes, compañeros. ¿El fideicomiso entraría en una de estas figuras donde se le permite a otra persona que no, administre, ¿no? El fideicomiso es una figura mercantil, vamos a ver más adelante, que fue creada por los romanos, perfeccionada por los holandeses. Es algo más recabado. Bueno, gracias, Rick. Vamos a verlo cuando miremos los contratos, bueno, no los contratos, las obligaciones mercantiles en el jus gentium. En Estados Unidos se llama trust, es muy común, ¿verdad? Para administración de bienes. Bueno. Cuando nosotros hablamos entonces del disfrute, estamos hablando de disposición de frutos. Yo como propietario puedo tener o debo tener la disposición de los frutos. Existe en el mundo de lo jurídico, compañeros, dos clases de frutos. Los frutos naturales, que son aquellos que se producen sin intervención del hombre, y los frutos civiles, que nacen de una ficción legal y que son producto de la creación del hombre. Ejemplo, si una vaca da chivos, ese es un fruto civil, fruto natural, ¿verdad? Pero un fruto natural, perdón. Pero si yo pongo en un banco un capital, los intereses que produce ese capital son frutos civiles. ¿Por qué? Porque la vaca, si la preña el toro, va a dar el ternero sin intervención del hombre. Y el dueño de la vaca, el toro, va a disponer de ese fruto, ¿cierto? De ese fruto natural. Si yo soy dueño del árbol, dispongo de los frutos naturales. No interviene el hombre. Por más que abone el árbol va a dar sus manzanos. Tristes, bonitos, feos, orinados, los va a dar. ¿Verdad? Los frutos civiles, como vimos, son producto de la creación del hombre. Uno de los frutos civiles más comunes es el arrendamiento. Si yo soy dueño de algo, doy en arrendamiento lo que es mío. Ahí viene contestando la pregunta del compañero. ¿Sí, Luis Fernando? Entrando en el arrendamiento, ¿el leasing también sería mercantil o es una figura que también podría manejarse acá? El leasing es un ejemplo claro de disposición de frutos. Yo con mi arrendamiento pago poco a poco un bien. Es una creación del hombre. Funciona. Bueno. Me preguntó un compañero, ¿y el usufructo, Lick? Bueno, es muy común que al bufete de abogados lleguen personas viejitos, que dicen, fíjese, Lick, que yo estoy grande, ya estoy pensando en irme al más allá, aunque estoy más acá. Y entonces yo no quiero dejarle problemas a mis hijos. Quisiera dejarle esta casita a mis 4 hijos, para que no tengan problemas después y no se estén peleando. Después no se van a pelear, ¿verdad? Ustedes saben. Pero no quiero que me echen. No quiero que me saquen. Quiero seguir gozando de mi bien hasta que me muera. Pues muy sencillo. Constituyamos un usufructo vitalicio sobre este bien y usted puede usarlo y disfrutar de los frutos que produzca este bien hasta que usted se muera. Aunque la propiedad pase a otra persona. ¿Ah? Estoy uniendo uso y disfrute. Uso, fruto. De ahí viene el nombre. ¿Sí, Mónica? Gracias, licenciado.
Y en este periodo del usufructo, esta persona puede hacer uso, goce y disfrute del bien y se puede trasladar ese usufructo mientras esa persona esté con vida. Esa es una duda que yo tenía, si Fíjese teniendo que, el usufructo una persona lo puede trasladar a alguien más mire, pues, para que haga uso, goce y disfrute del bien, o no se puede. ¿qué dice la ley y qué dice la costumbre? Fíjense que a mí mi papá me dio muchas lecciones de derecho. Mi papá es doctor en derecho. Mi papá tiene 2 doctorados de derecho. Me decía a mí en la oficina cuando estaba en Guatemala, vos sos un agricultor del derecho. Hasta que un día, fíjese Luis Fernando, que le tocó hacer su tesis del último doctorado sobre derecho romano y lo tuve que asesorarle. Uy, el Zeus del Olimpo bajó con el agricultor del campo a enseñarle derecho romano. Fíjense que cuando se creó la figura, y bueno, las lecciones que me dejó mi papá es, papá, fíjate que yo creo que aquí, cuando era procurador, tenemos que hacer esto, pongámosle esto, porque uno de estudiante pues cree que se las sabe todas y uno al final sabe que no sabe nada, ¿no? Cuando se gradúa uno se cree el Dios y al año se da cuenta que es nada entre la nada, ¿no? Entonces mi papá me dijo, no lo hagas así. Yo quería vender un usufructo, porque la teoría dice que se puede. Entonces me dijo, no podés si no tenés el consentimiento del propietario. ¿Pero por qué, papá? Si es parte del derecho real, sí, pero el registro no te lo va a inscribir. Pero no está en la ley, sí, pero el registro no te lo va a inscribir. Y por el otro lado, si una persona quiere establecer o vender un bien, necesita la aprobación del usufructuario. Decía, papá, pero ¿cómo va a ser posible eso si el propietario es el nuevo propietario? Sí, pero está limitado. Y con el tiempo entendí que lo que era es una costumbre que es fuente de derecho, una costumbre registral, tiene mucho sentido y va de la mano con la justicia. Imaginémonos que una persona constituye a favor de otra un usufructo en agradecimiento de X situación. Y sucede de que no puede y que en determinado momento se arrepiente, pues una relación gay, como son muy dados a voltearse y todo, sin entrar a juzgarlos, y se arrepiente y dice, mejor no, eso no se puede. Usted dio el usufructo y solo lo puede revocar con autorización del usufructuario civil. Entonces la pregunta es muy clara, la respuesta es muy clara. A pesar de que son derechos reales distintos, yo diría que dentro del derecho romano sí se puede transferir sin necesidad de que el propietario tenga que autorizarlo, pero en Guatemala no se lo van a inscribir. Y esa es la verdad. Es para darle pongamos en contexto esto, ¿verdad? No me gustaría que la clase se quedara en abstracto y soñando luces margaritas, ¿verdad? Pero es así. No sé si responde a su pregunta, Mónica. Sí, muchísimas gracias, Lick. Bueno, entonces ya vieron, usufructo. Yo tengo la propiedad, tengo el uso y tengo el disfrute, pero puedo darlos y renunciar a mi derecho pleno y quedarme con el uso y disfrute. ¿Puedo arrendar un bien si tengo usufructo? Sí, puedo arrendarlo, porque la renta es un fruto civil. ¿Me explico? Entonces, vamos, segundo elemento de la propiedad. Tercer elemento de la propiedad, el havere. El havere es la disposición de los bienes, la cual conlleva a su vez 2 vertientes. La facultad de enajenar los bienes y la facultad de gravar los bienes. Enajenar los bienes significa hacer ajeno algo. Yo soy dueño y como dueño tengo la disposición de trasladar esa propiedad a otra persona.
¿Qué formas de enajenación existen? La compraventa, te vendo lo que yo tengo y me pagas el precio y te doy la propiedad. La cesión, le debo mucho, te lo quiero dar, no quiero una compraventa, te lo voy a ceder. Una donación, te quiero mucho, nieto mío, te voy a donar la finca. Donación. Compraventa, cesión, donación. Y grabar los bienes. Grabar los bienes significa que yo puedo dar mis bienes en garantía del cumplimiento de una obligación. ¿Qué formas de grabar los bienes existen? Si hablamos sobre bienes inmuebles, aquellos que no se pueden trasladar de un lugar a otro sin detrimento de ellos mismos, hablamos de hipoteca. Yo voy al banco y le digo, miren, quiero un préstamo de 100,000 quetzales y tengo un terreno que vale 200,000. Y ya me presta. Y el terreno, si usted no paga, se lo queda el banco. Hipoteca. O el famoso guateprenda. Tengo un carro, quiero que me den una cantidad de dinero sobre mi vehículo. Prenda. Bienes que se pueden mover, lo que los romanos denominaban bienes móviles, que se pueden trasladar de un lugar a otro sin menoscabo de ellos mismos. Les pregunto, miren qué clase de civil están recibiendo. Eso lo van a ver el próximo año seguro. Las casas de habitación son bienes inmuebles o muebles. ¿Sí, Luis Fernando? Sí, respecto a este tema de los bienes inmuebles, sería prácticamente toda, si lo vemos desde el punto de vista de construcción, que se encuentra totalmente adherida a un terreno, ¿verdad? Pero que no es posible movilizarla sin que se destruya, ¿verdad? Entonces, en cuanto a los muebles, es todo objeto que se puede trasladar hacia cualquier lugar, incluso si forma parte de una construcción, pero que es desarmable y nosotros lo podemos trasladar, ¿verdad? Incluso en Estados Unidos me tocó ver hace poco una casa moviéndose, es increíble. Bueno, y acá es muy dado que las casas de madera las muevan, están hechas para eso. Son bienes muebles. Y llevando esto al tema de los bienes en cuanto a lo contable, por ejemplo, hay bienes tangibles e intangibles, ¿verdad? Pero en este caso ya no llegamos a este nivel en este momento de los bienes intangibles, ¿verdad? Ay, Dios, imagínense la vida, la actualidad de la tecnología. Yo creo que yo ya tengo 47 años, señores, miren, de verdad, ya me estoy sintiendo viejo, yo estoy a 3 años de los 50, entre 13 años ya soy de la tercera edad, sinceramente. Pero yo trato siempre de estar fuera de Guatemala necesariamente me hace estar al día de muchos temas tecnológicos, porque pues tengo, la verdad, muy pocos conocidos acá, muy poca familia, casi nada. Entonces vivo muy pendiente de lo que sucede. Yo les pregunto, a mí me gusta mucho ver las entrevistas que hace este Jordi Rosado, no sé si la han visto ustedes en YouTube. ¿Sí? ¿Las han visto? Sí, licenciado. Bueno. Resulta que Jordi Rosado, para los que no sepan, para los que son, ahorita son millennials o que son muchachos, los que nacieron después de 2000. ¿Son qué? Son transmillennials, ¿cómo son? Cristales. Yo creo que son generación de cristal o algo así, creo que la generación de cristal, los que no se les puede hablar de nada. Cabal. Confirmable. Sí, Eric. Si bien recuerdo, las personas que han nacido después de 2000, bueno, más que todo sería después de 2003, ya se les cuenta como centenias. La definición de generación de cristal actualmente se adapta tanto a los que son millennials como a los que son centennials. Gracias por la aclaración. Entonces les cuento. A ver, mi amigo Luis Fernando, ¿cuántos años tiene usted? Ya dije mi edad, ahora dígalo usted. Yo voy a llegar a los 40, Lick, a las 4.
Bueno, pero tema. me imagino que usted sabía un programa que se llamaba Otro Rollo, ¿no? Que fue muy Sí, famoso. sí, vi a Al Ramones, era uno de los, en ese entonces era uno de los programas favoritos. Sí conozco a Jordi Rosado, pero ya no veo tanta televisión de ese tipo, y a veces De hecho, nadie ve televisión. y a veces YouTube de este tipo no veo algunas otras cosas, pero Fíjense, compañeros, que hay gente muy... A mí me gusta la entrevista porque el cuate es así como muy light, ¿verdad? Pero entrevistaba el fin de semana, el domingo pasado, entrevistó a un cuate que le dicen el Wherever Tomorrow. ¿No se han visto el Escorpión Dorado? Uno que está en YouTube, hay un luchador, el hermano. El hermano fue uno de los que inició el tema de YouTube. Y entonces realmente, cuando él inició, me dice, yo para ganarme 10,000 pesos tenía que hacer 30 videos, ahora hago 2 y gano $5,000. Es increíble. Ese es un bien intangible, Luis Fernando. Las vistas que tienen en YouTube, las vistas que tienen en Facebook, lo que gana esa gente, ¿no? Imagínense que este tipo que viaja por el mundo, que a mí me cae mal, que es el famoso Luisito Comunica, porque es bien pesado, la verdad. Es millonario. Hasta su tequila propio tiene, su restaurante y todo, y cuate, por las vistas que tiene. Entonces, ese es un bien intangible, ¿no, Luis Fernando? Realmente, a mí me pagan por lo que me ven. 7 millones de vistas, 10 millones de vistas. Ahora está muy de moda hacer podcasts. No sé si han visto esa forma. Yo les aconsejo que no todos los podcasts son buenos. ¿Verdad? Hay unos que no tienen sentido. Pero hay un cuate que se llama Roberto RPM, se llama. Es un mexicano. Y siempre sacan gente muy inteligente. En esto ahora ni hablemos, ¿no? Miren a Roberto Martínez, se llama. Él habla de cómo está funcionando el mundo ahorita. Cómo los abogados, por ejemplo, ya vamos a dejar de ser abogados. Porque realmente la gente ya no tiene, primero, la necesidad de salir de su casa. Con la pandemia nos dimos cuenta, compañeros, de que podemos estar encerrados por meses y no volvernos locos. De hecho, gente que sufrió después, que no quería salir a trabajar de nuevo, que tenía problemas conflictuales con sus compañeros y que no quería salir a trabajar de nuevo. Entonces, la tecnología va creando ese tipo de cosas. Yo le diría el Bitcoin. ¿El Bitcoin es tangible o intangible? O las criptomonedas. Un día cierran Bitcoin y se quedaron sin nada, señores. No hay un banco que los esté protegiendo. Para mí entra en el mundo de la intangibilidad. Ojo que aquí en Estados Unidos ya hay supermercados donde le aceptan Bitcoin con su celular. Y yo digo, ¿qué va a pasar el día que algún loco crea una crisis mundial, un pánico financiero con respecto a los Bitcoins y se acaba esto? Ya empezó a caer la moneda Bitcoin. ¿Mande? Ya empezó a caer la moneda. Bitcoin se fue la bolsa. Imagínense que metía de pata del gobierno de El Salvador haber creado, ¿cómo se llama? El chivo, no sé. ¿Sí, Luis Fernando? El Chivo Wallet. Sí, solo quería hacer referencia, ya que pues, estamos en una clase de Derecho Romano, pero es parte de la carrera que estudiamos, derivado de todos los cambios que hay, no solo a nivel de pandemia y cómo vino la virtualidad a ayudar para algunos otros a perjudicar. También hay cierto factor en cuanto a los bienes y su disposición y su uso o los frutos que de estos deriven relacionados con el tipo de bien, por ejemplo, y el efecto negativo que en algún momento causen al medio ambiente. Entonces, derivado de ello, lo que quiero acotar es la entrada en vigencia de la ley de movilidad eléctrica, que ya en algún momento ustedes la van a conocer, o si no es que ya la conocen y ya la leyeron, que hace referencia a
exoneración, que lógicamente a veces siempre lo que se buscan ciertos interesados acá es que se les exoneren impuestos, ¿verdad? La exoneración en la importación, instalación y demás de plantas de vehículos e importación de vehículos y motocicletas eléctricas, totalmente, y también vehículos eléctricos con una combinación de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, que también es un bien, pero deriva de una necesidad que en algún momento no teníamos en el pasado, por ejemplo. Pero como ya se están Mire, consumiendo... todo va de la mano con las... El derecho va de la mano con la realidad político-social. No nos podemos perder en ese sentido. Fíjense de que yo siempre he sido un fanático de la historia y estoy pendiente de lo que sucede en el mundo, pero ahora que tengo más tiempo, más. El conflicto entre Ucrania y Rusia. ¿Qué va a pasar con Europa ahorita? O sea, ya hay países de Europa en donde la gente sale a protestar porque dicen, ya viene el invierno, se va a acabar el verano, y los rusos cerraron el gasoducto. Ustedes saben que Rusia provee más del 60% del gas en Europa. Eso para Alemania, para Polonia, para todos los países de Europa, es fuertísimo. Y por seguir a los famosos gringos, porque es la verdad, se metieron en una guerra que ni entienden. Que ojo que no estoy del lado ni de Putin, ni del lado del otro ucraniano, porque dicen, de los dos lados hay habas que, ¿cómo se dicen? Se cuecen habas, ¿verdad? Pero eso va a marcar, eso marcó ya que la gasolina esté a los precios que está. Acá en California, compañeros, ya para el año 2035 va a ser prohibido vender carros de combustión interna. Solamente carros eléctricos. Y vieran que aquí la moda, compañeros, en los famosos Tesla, no sé si los han podido ver, en Guatemala no existen, no sé si hay Teslas ya, que valen 60,000 o 60,000, 80,000 dólares. Pero acá hay lugares en los centros comerciales, incluso en los malls, en donde ahí cargan sus carros, no sé, y ni ruido hacen. Es increíble, o sea, el mundo va cambiando y los poderes del mundo van a ir cambiando aceleradamente. Para mí es una ofensa que este mundial se haga en Qatar. Sinceramente, señores. Va a ser muy bonito, ojalá gane Messi, ojalá gane por fin un mundial el enano ese. Ojo que voy por Latinoamérica, así gana Brasil está bien, pero yo quiero que gane Messi porque se lo merece. Pero hacer un mundial en el desierto, por la plata, ¿hasta dónde hemos llegado a vender nuestros valores, señores? Es increíble, o sea, el mundo está en una época en donde la comunicación se vuelve más importante que el dinero. Y ojo, que la ciencia jurídica no está lejos de eso. El acceso que ustedes tienen, compañeros, a la información es increíble. Les voy a contar una anécdota. Bueno, yo siempre les quito el tiempo, yo sé que se aburren en mi clase. Ya sé que queremos hacer un podcast, ¿va? El influencer romano. Pues no parezco mucho romano. Digamos que romano del norte de África, por ahí, ¿va? Fíjense ustedes que cuando terminé la especialización en Derecho Romano, que tuve la oportunidad de ir a la Universidad Autónoma de México, a la UNAM, que me parece increíble lo que tienen los mexicanos. O sea, es mucho mejor que nosotros en muchos sentidos. Los profesores ahí son tratados como lo que son eminencias, y ya quisiera yo llegar a los pies de alguno de esos profesores. Entonces, fíjense, compañeros, que como cuando yo fui a México,
estaba recién graduado, pues realmente me fui con los viáticos que me dio la universidad. No, la verdad es que nos fuimos al Tenampa a echar unos tequilas, la verdad. Y pues no compré los libros que quería comprar. Quería comprar el libro de Álvaro Dors y no había. Era lo único que quería comprar. Derecho privado romano. Con el transcurso del tiempo con mi esposa, yo soy devoto de la Virgen de Guadalupe. Entonces, muchos años, digamos que unos 6, 7 años, logré ir todos los 12 de diciembre a ver a la Virgen. Ya, también. ¿Mande? Entonces, en esos viajes que hacía yo, me fui a meter al centro de México, no estaba el libro, porque ya Álvaro Dors había muerto. Y había imagínense que atrás del Zócalo de México, que es la plaza central, donde está el Palacio Nacional de México, están las ruinas de lo que era el gran templo de Tenochtitlan. Y la calle que sigue a esa es la calle Guatemala, así se llama. Y esa calle es famosa porque están todas las librerías jurídicas, está Porrúa y todas esas. Pero hay librería de segunda mano. Había una librería que se llamaba El Abogado, libros de segunda mano. Y ahí encontré el libro de Álvaro Dors. Y la señora me lo vendió en 300 pesos, no se me olvida. Ese libro valía en esa época fácil unos 2,000 quetzales. Ahora en ebook, el libro vale $15. En ebook. Imagínense, ustedes tienen acceso a leerlo. Todos tenemos acceso a todo, toda la comunicación. La televisión dejó de tener un poder sobre la gente. Yo tengo hotel aquí en donde vivo. El poder está apagada y así estará, porque yo no miro televisión. Me aburre ver televisión. Me aburre, por ejemplo, tener que ver las novelas mexicanas. Me aburre ver anuncios. Ya miro lo que quiero. Y es un problema que es adictivo, pero no voy a entrar a eso. Pero vamos, Luis Fernando. Es importante que los bienes ya no son tangibles. Se han vuelto bastante intangibles. Lo que una persona dice, lo que dicen los famosos influencers, es increíble. O sea, yo no me explico, compañeros, cómo el cantante más escuchado del mundo, que ya tiene sold out en Guatemala y en todos los países que va, sea Bad Bunny. Yo no entiendo lo que dice ese cuate. ¿Alguien me puede explicar qué dice? ¿Qué está pensando la juventud? Oyendo a Rosalía. Creo que por ahí va la respuesta, Rick. Aquí estamos jugando, señores. O sea, ese cuate es multimillonario. Y, ojo, no es mal actor, porque ya lo vi yo en Narcos, por los que miren, no me gustan esas series. Y no es mal actor, es muy buen actor. Pero él vende solo, mami, tú dime, mami, tú dime. Y no entiendo qué dice. O la famosa Rosalía, ustedes no entiendo qué dice. Ni yo creo que ni los españoles entienden qué dice. Entonces, mucho ojo, hay mucha información. El ritmo. Pero yo tengo 3 hijas, compañeros, y a mí no me gustaría que una de mis hijas saliera, mami, dame rico, papi, dame. No, yo sí se los prohibí. ¿No? Es oír. Miren, señores, les voy a contar cuál es mi playlist de cuando entré a la U. Maná, ese estoy viejito. Vilma Palma de Vampiros. Éramos todavía románticos. Soda Stereo. Soda Stereo. Buenísimo. La gran. Era a Lucho, digamos, sí, Sony. Vacilo, era es donde empezaban. Lamentablemente la juventud de ahora se deja llevar por el ritmo y no escucha la letra. Es una letra que denigra a la mujer, que incita a la droga y a la violencia. Así es, les voy a contar, rata blanca, qué grupas. Les voy a contar algo que marca la cultura de las personas, sin entrar a analizar los gustos.
Había un abogado, hay un abogado que está en Guatemala, que siempre me decía, ¿y para qué sirve el derecho romano? Entonces yo le contestaba, pues solo la pregunta es la respuesta, ¿verdad? Punto. Era el cuate mismo que odiaba a Ricardo Arjona. A muchos les puede gustar o no gustar Ricardo Arjona, pero la única posibilidad que yo tengo de defenderme de los ticos cuando nos sacan los 6 mundiales que tienen encima de nosotros es, sí, ustedes tienen un montón de negros que los tienen ahí en el Océano Atlántico, que desde el año 1900, Figueres los sacó y los tenía ahí discriminados, y cuando vieron que eran buenos para jugar fútbol, se los llevaron a San José, y por eso han ido a mundiales, pero esos son unos monitos que tienen ustedes para jugar fútbol. Nosotros tenemos un premio Nobel de literatura y Ricardo Arjona. ¿Ustedes qué tienen? No hayan que decir. Lo único es el portero, ¿no? Porque es un gran portero. Ojo, el mejor jugador que yo he visto. Sí, Luis Fernando. Yo le agregaría también a Luis Bonán, a pesar de que tal vez sus raíces no son totalmente originarias, pero ha hecho una buena representación de Guatemala. El máximo que está considerado como una de las 10 mentes más brillantes de la última generación. Sí, lástima que Bonham, después del gran invento que tuvo con el Duolingo, que es el mejor sistema para aprender idiomas, está comprobado, ideologizó mucho. Y amén de que yo esté de acuerdo o no con lo que ideologiza, él es un inventor. Ideologizar las ideas es bien complejo, porque ya vio que en Guatemala hay gente que no lo soporta. Es increíble lo que lleva a la ideologización de las ideas, ¿verdad? Entonces, es increíble, compañeros, cómo el tener mis derechos intangibles, por ejemplo, imagínense qué importante, compañeros, es cuánto se tarda uno en escribir un libro. Eso está peor que parir un hijo para una mujer. De verdad es complicado, uno lee y vive leyendo y escribiendo. Y después de 6 libros, yo me cansé, señores. Pero tengo mis derechos registrados. Y eso va a ser algo que va, ya al día de hoy que estoy fuera de Guatemala, compañeros, yo no soy el beneficiario de los derechos del libro, son mis hijas. Son derechos intangibles de propiedad. Bueno, regresemos un poquito a la clase porque siempre nos vamos por otro lado. El último elemento propio del derecho de propiedad, compañeros, es el apos y el posidere. Con respecto a la posesión, compañeros, es la detentación efectiva que tiene una persona con respecto a sus bienes. Lo ideal y lo normal es que una persona que es propietaria tenga la posesión de sus bienes, es decir, esa detentación, ese comportamiento de llegar a su finca, a su casa y se comporte como propietario. Eso lo debería tener todo propietario. Esa es la posesión, la ideal. Y existen 2 clases de posesiones, dentro del mundo de los romanos y en el mundo actual también. La posesión civil o dominical, que es aquella que nace del dominio, que es aquella que no necesita autorización de juez, ni declaración judicial, ni de nadie. Es aquella que va inherente a la calidad de propietario. ¿Verdad? Tiene que cumplir varios factores. Tiene que ser en forma pública. Es decir, yo no me escondo de ser poseedor. Yo tengo mi bien y soy poseedor. Aunque no tenga la propiedad, pero soy el poseedor. Voy a hablar más adelante por qué estoy hablando así. Soy públicamente el poseedor. En forma pacífica. Todo el mundo en el barrio, todo el mundo en la colonia, todo el mundo en el condominio sabe que yo soy el propietario. Pacífica. No tengo que tirar los muros para entrar a mi casa. De buena fe, que es la más importante. Yo sé que soy el legítimo propietario. O desconozco que hay un propietario anterior. O desconozco que hay un propietario anterior.
¿Qué pasa, compañeros? Sí, Freddy. Esos son los requisitos que necesita uno, bueno, lo que le pide cuando uno va a hacer una titulación supletoria de cuando toma por posesión un terreno que, bueno, supuestamente no saben que tiene un dueño, ¿verdad? Sí, permítanme, compañeros, solo voy a contestar esta llamada. Perdón, compañeros. Me decían, disculpa, compañero, no le puse atención, disculpa. Que esos son los requisitos, bueno, que aparecen para uno poseer con la titulación supletoria, y son los requisitos que uno tiene que colocar para hacerse poseedor de ese bien que supuestamente no sabe uno que no tiene dueño, que lo tomó. Esos son los requisitos que tienen que ser tienen que públicos y de buena fe. Eso estaba leyendo yo de la titulación supletoria. Bueno, pero miremos a qué va esto. Si yo soy poseedor de un bien, puede ser que no sea el propietario. Puede ser de que yo me asenté en este bien, mi familia se asentó en este bien desde hace años, siglos o generaciones, y yo sea el poseedor del bien, y que quiera convertir esa posesión en propiedad. Eso quiere decir que por tener el uso y la posesión en forma pública, pacífica y de buena fe, por el transcurso que dice la ley, que en Guatemala es de 10 años y los romanos también de 10 a 30 años en otras situaciones, yo puedo adquirir la propiedad de un bien que no es mío. Eso se llama usucapere, usucapión. ¿Se da cuenta? Por el transcurso del tiempo, y si cumplo estos requisitos en forma pública, pacífica y de buena fe, yo adquiero la propiedad plena, la nuda propiedad. Por eso podríamos decir que la posesión tal vez es el elemento más esencial y más importante de la propiedad, porque nos da esa posibilidad. Pero estamos hablando de que solamente la posesión dominical, la de buena fe. Si hablamos de la posesión, el otro tipo de posesión, que es la posesión pretoria, que es aquella que debe ser determinada, autorizada y protegida por órdenes del pretor, no, porque es una posesión que está sujeta a litigio. Cuando hay litigio con respecto a la posesión de un bien, no se puede adquirir de buena fe. Por eso, la pregunta clásica, ¿puede un arrendatario que tiene años de tener el bien adquirir un bien por titulación supletoria? No, porque no hay buena fe. Él sabe que el propietario era el que le arrendó, ¿se dan cuenta? O el poseedor anterior. Por eso se pierde ese elemento. ¿No? ¿Alguna duda? Esas son clases complicadas, compañeros. Por favor, les ruego que sus dudas, sus comentarios me los den ahorita. César. Buenas tardes, licenciado. Dice que se me fue un poquito la señal, no le escuché sobre la posesión pretoria, si fuera tan fino. La posesión pretoria es una posesión precaria, que no es como la posesión civil o dominical, que nace del dominio, sino que nace de la intervención del pretor para poderla proteger o declarar. Es una posesión limitada porque está sujeta a la declaración de un juez y por eso es ilimitada. No es como la posesión natural o dominical, que es la posesión civil, que nace de la forma pública, pacífica y de buena fe, y que vimos que se puede transformar en propiedad plena por medio del usucapión. Gracias. Entonces, si yo tengo los 4 elementos, soy propietario pleno. Se llama nuda propiedad, ¿verdad?
Y si puedo tener los elementos por aparte también. Sí, James. James o James. James, licenciado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una consulta con cuestión a la titulación supletoria. Mira, pues, por ejemplo, si yo como persona vengo y durante ya muchos años arrendo un inmueble, yo conozco muy bien a la persona que me lo arrenda. Ok, en base a eso no puedo tener una titulación, pero No debería. la pregunta es esta. Si la persona que me arrenda fallece y no hay ningún familiar quien solicite tal inmueble, ¿después de cuánto tiempo puedo abarcar yo una titulación ahí? 10 años. Porque usted desconoce quién es el que se quedó como heredero. Lick, no son 5. No, 10. O sea que primero Ahí que hay nada, hay un problema, porque la ley del RIC sí creo que establece 5, pero el Código Civil establece 10. Y la preeminencia del Código Civil para mí, no soy experto en el tema catastral, pero así funciona. ¿Sí, Luis Fernando? Y si James, por ejemplo, se apropia o goza de esa propiedad porque ya falleció el propietario y pasan 10 años más, 15, y resulta que ese propietario tenía algún hijo que es el heredero, pero no lo conocía James. ¿Qué sucede en ese? Todavía tiene potestad de... Esa posesión de ser civil pasa a ser pretoria. Tienen que discutirla ante un juez. Entonces ya se aplica. ahí es donde se vota el proceso de titulación, Así ¿verdad? es, tienen que ir al tema judicial. Exacto. Gracias. Excelente ejemplo. Ahí vemos cuál es él iba en una posesión civil. Desconocía quién era el nuevo propietario y se quedó ahí esperando. Y nunca llegó. Y se marchó. ¿Vale? Y a su barco le llamó. Y justamente a los 9 meses, a los 9 años, 11 meses y 29 días de un año bisiesto, de febrero, apareció: yo soy el heredero. A discutir quién tiene derecho, señores. Mi criterio es que el que poseyó de buena fe y pagó los gastos tiene derecho. Es mi criterio. Y hay sentencias al respecto. Licenciado, pero si hay sentencias sobre ello y la persona, por ejemplo, actuó por buena fe y no sabía todo este proceso, no sabía que tenía familiares la persona, pero si el juez falla a favor de la persona que indica ser heredero después de 10, 15 años, ahí se le pueden quitar la propiedad. Sí, pero él puede pelearlo. Por eso le digo, la posesión pretoria es limitada porque tiene que ser declarada y defendida ante un juez. Ok, gracias. Por eso la posesión civil es incólume, nadie alega. Pública, pacífica, de buena Por fe. eso es que cuando la persona fallece es importante que el que está arrendando vaya al registro y todo eso a dar las vueltas para verificar que efectivamente no hay ningún otro heredero. Muchos hacen eso. Pues de que es algo que está de más, ¿verdad? Les voy a contar siempre les cuento casos y los aburro, yo sé que los aburro, pero les quiero contar un caso de los últimos que llevé antes de salir de Guatemala a correr. Apareció un cliente conmigo en la oficina que la verdad estaba un poco desquiciado para mi criterio, pero era amigo de mi papá. Entonces el viejito, yo pues le tuve cariño hace muchos años, pero lo dejé de ver mucho tiempo. Entonces le dije: papá, no me pases a Arnulfo porque es bien complicado. Ayúdalo, que mira. Resulta que él había construido una casa en el terreno de su ex esposa. El terreno estaba a mitad cada uno. O sea, se estaba 50-50. Ya lo habían arreglado. Y la esposa un día vino, vivía en Estados Unidos, lo dejó por 7, 8 años. Llegó un día y lo llegó a agredir, la verdad. No es un viejito tan grande. Él, gracias a Dios,
logró, pues, abstenerse un poco, pero en ese relajo, ella se empezó a pegar en contra de la pared, a pegar. Y llevó otra gente que llamaron a la policía. Cuando llegó la policía, la señora estaba ensangrentada de la cabeza. Total, que le pusieron medidas, sacaron al cliente y papá de su casa, que ella había construido, medidas de seguridad, proceso de violencia contra la mujer. Y en esa casa, y les voy a dar las señales dónde queda esa casa, para que miren más. ¿Han visto ustedes el Boulevard Canajuí de la zona 16, donde hay una puma en una esquina? Es cuando uno va para Santa Amelia. ¿Se ubican? En esa calle que viene de Santa Rosita, hay una academia ahora de automovilismo. Pues la señora toma posesión del bien y creo que sí que hay un pinolito ahí. Y se la arrienda a la señora. Cuando yo logro la orden del juez, la señora, pobrecita, porque había invertido, imagínense, en pintar la casa, arreglarla y todo. Y llegué con la orden del juez a sacarla. Así a veces es prudente, ¿no? Saber quién. No podía saber que había un pleito judicial, aunque yo se lo hice ver al abogado. El día que fue el clavo, le dije, voy a venir a sacar los caminos judiciales. No me creyó, y pues ahí terminó. Para otro abogado ahí que no fui yo. No era. Pero bueno, compañeros, listos para su comprobación de lectura, me imagino, ¿verdad? El día viernes va a estar subida en su Classroom para que ustedes logren resolverla. ¿Sí, Esmeralda? Perdón, licenciado, disculpo. ¿Quién tapó? Creando medio vida. La lectura va a ser de qué nos tenemos que basar la comprobación de lectura, de las positivas o de la ¿Perdón? No, la comprobación sí, de lectura la comprobación del libro. Del libro. Ok, es que Ya la dejé. la diapositiva, gracias. No, es comprobación de lectura del libro de la herencia y la familia, va a ser el día viernes. Estamos, compañeros, sus 20 puntotes, pues. Así que pilas, nos vemos. De la herencia de la familia. De herencia y familia. Nos vemos, señores, feliz noche. Herencia y familia. Clic, 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 clic. A ver, ¿quiénes quieren hablar? Una consulta. Es que fíjese que yo no estoy en